pero que ahí, por ejemplo, no teníamos dinero, ya no, o sea, yo sabía que no podía tener una pre de 3 meses y la preproducción fueron 5 semanas. ¿Qué tal, futuros cineastas? Yo soy Plas y bienvenidos a Del Guión al Render, el canal de cineastas para cineastas. En este episodio hablamos con Enid Pinky Campos, productora de Climas, Retablo, Días de Santiago, NN, El Día de mi Suerte, la serie Tijuana de Netflix y muchísimas películas y series más. Así que ponte tus audífonos, chapa lápiz y papel, que comenzamos en 3, 2, 1, ¡acción! Me dicen Pinky porque nací 6mesina, o sea, cuando me pusieron en el cuarto de los prematuros, yo era la más chiquita de los prematuros. Entonces los doctores comenzaron a decir a la Pinky, ¡Qué tierno! porque Pinky en inglés es este dedo, es el chiquito. Lo que pasa es que yo me puse un poco mal y me tuvieron que llevar a Estados Unidos. Entonces, ahí fue que los doctores decían eso, ¿no? Entonces, como que a la Pinky hay que ponerle esta medicina, a la Pinky esto, a la Pinky el otro. Entonces, por eso desde ahí es como mi nombre, porque desde que nací. Ya yendo a Días de Santiago, ¿no? ¿Cómo fue la vida de la producción dentro de esa pela, por todo lo que conlleva? Claro, cuando Josué me llamó, ella tenía casi todo el casting listo. Entonces, como teníamos muy poco dinero y él sabía, porque él fue el que trajo ese dinero, eran como favores, ¿no? Entonces ya teníamos ciertas cosas. Y lo que hicimos fue como reclutar gente, ver quién quería estar en la película, un poco de favor, porque no teníamos dinero. Lo que más recuerdo es eso, ¿no? Haber reclutado gente que buenísimo, porque que ahora tops en el cine acá. Creo que tuvimos buen ojo, sí, y es gente con la que yo todavía trabajo, gente que admiro mucho, que aprendo mucho de ellos, y en verdad hicimos Días de Santiago como jugando. Son los únicos que tenían experiencia en cine, era el director de foto, que fue Juan Durán, y el director de sonido, que fue Pancho Arancén. Porque yo me acuerdo que José decía, ya bueno, podemos equivocarnos todos, pero que se escucha y que se vea. Que se escuche y que se vea. No lo hacía. Bueno, fue en cine, y en ese momento no habían videoassist de cine. Entonces justo nos contaba algo así, sí. Sí, y justo lo que hacíamos era poner como una cámara de video al lado de la cámara de cine para de ahí ver algo. No pudimos revelar el material rápido porque no teníamos la plata, entonces el material se quedó en mi closet durante 6 meses, creo, sin revelarlo, ¿no? Entonces recién lo hemos visto revelado después, ¿no? Entonces sí, fue como hecho muy accidentado, pero muy bonito. Compramos el negativo a color y en blanco y negro. O sea que lo que grabamos en blanco y negro quedaba, sí. Ahorita, ¿cómo lo verías en la escena nacional? Si alguien te dice quiero grabar a color y a blanco y negro. Yo creo que es que depende de la propuesta del director. Tú tienes que confiar en tu director, ¿no? Uh-huh. Si confías en el director y crees que tiene una propuesta sólida, sí, ¿no? O sea, yo creo que va, pero para eso, obvio, tengo que estar yo también convencida de su visión, ¿no? Que yo creo que si tú no crees que es algo que se tiene que contar y algo que se tiene que hacer, puedes dejarlo a un lado muy fácilmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero si es una historia que a mí me parece importante contar, que me conmueve, que me toca de cierta manera, o que me identifico yo o identifico algunas personas adentro, no sé, eso es lo primero. Siempre lo he dicho cuando me han entrevistado, ¿no? Ay, perdón, se me cayó. Tranquila, es lo que pasa cuando está en vivo. La relación director-productor general, porque hay diferentes. O sea, yo también he hecho otro tipo de producciones. Claro. Es tan larga, es tan grande, es tan fuerte, que es como un matrimonio.
uno tiene que llevarse bien, tiene que saber cómo funciona tanto en los buenos momentos como en los malos momentos para que no haya un divorcio. Sí, pues. Y también saber por qué lo estás haciendo, ¿no? Porque hay algunos proyectos en los que tú entras también porque es chamba y tienes un sueldo. ¿Cómo comienza la pre en el caso de un largo o de una serie? Es que en realidad no comienza en la pre. Generalmente comienza en el desarrollo del proyecto, que es para empezar a ver cómo financiar el proyecto. ¿No? Claro. Que eso te entre 3 y 5 años más o menos. Y luego recién cuando ya tienes el financiamiento o cuando ya dices, ok, no voy a conseguir más dinero que esto, ahí recién dices, ok, ¿cómo hacemos para grabar? A veces hay que cambiar muchas cosas porque depende de cuánta plata tienes. El director tiene que cambiar a veces un poco su visión, a veces tiene que cambiar el guión, ¿no? Y de ahí recién empieza la pre, ¿no? Cuando hay un guión que ya es factible filmar, ¿no? Entonces de ahí recién empieza la pre, cuando ya sabes que el dinero que tienes te va a alcanzar, a la rejusta seguro, pero te va a alcanzar para hacer el guión que tienes en las manos. Y ahí recién empieza la pre, y la pre generalmente empieza unos 6 meses antes de filmar. He tenido proyectos como Retablo, que eran muy grandes y que yo sabía que no se podía tener una preproducción pequeña, y que he tenido una preproducción gigante y larga, que yo entré como 9 meses antes, pero solo yo, ¿no? Como proyectos como el último que hice, que es la tercera película de Josué Méndez, que se llama Ronnie Monroy ama a todas, pero que ahí, por ejemplo, no teníamos dinero, ya no, o sea, yo sabía que no podía tener una pre de 3 meses, y la preproducción fueron 5 semanas. ¡Wow! Que obvio no me gusta, pero no tienes otra, no tienes otra opción. Pero es que cada uno tiene que ir viendo cómo hacer, porque en verdad lo que te dicta hacer las cosas es el presupuesto. ¿Y cómo lidias con eso cuando le dices al director quizás, oye, en vez de tener 5 días acá, solamente nos dieron 1 hora? ¿Cómo lidias con eso? Cuando pasa eso, generalmente tengo a los directores ya muy conscientes. Ellos saben la dificultad que hay para conseguir dinero. Porque una de las cosas también que pido cuando ya acepto un proyecto, y uno de los requisitos, entre comillas, es que el director también sea productor conmigo. O sea, no es solo el director. Eres la única persona que quiere que se haga el proyecto. Entonces, lamentablemente eso es cierto. Entonces, él tiene que pensar, y mucho tiempo, generalmente todo el desarrollo y una parte de la pre, él tiene que estar ahí como productor. Por ejemplo, con Josué Méndez, para mí fue muy fácil porque él sabía perfectamente qué dinero teníamos. Y él sabía perfectamente y me decía, por ejemplo, ¿no? Cuando hacíamos el plan de rodaje, me decía, no, esto hay que juntarlo porque no hay plata para esto. Entonces esto, o sea, y eso a mí me sirve muchísimo, y es un paraíso cuando tienes un director así, ¿no? Entonces tienes que ser como realista y saber, escribir historias realizables. ¿De cuánta plata, ¿no? más o menos? Por ejemplo, no puedes ganar el fondo del otro país con el que ha sido Ibermedia, pero generalmente es poco, y otro fondito más, ya que $400,000. No creo que tengas más, y de ahí, y solo para filmar, y de ahí tal vez tener un socio que te haga la postproducción. Hay que ir viendo, claro, ¿no? Entonces, no hay más que eso. Entonces, generalmente no tendría que haber rodajes en más de 4 semanas. Y así es que tú tienes que empezar a diseñar la producción según lo que quieres y lo que puedes. ¿Qué pasos hay que tener que cubre la pre, no? O sea, tenemos el casting, las locaciones, algún otro... El scouting. Es mejor hacer el casting antes de la pre, que cuando tú empiezas la pre ya tengas a todos tus actores y haber elegido, que eso fue lo que yo hice en la de Josué, ¿no? Antes de empezar las 5 semanas de pre ya teníamos todo el casting y yo ya tenía escogido a todo el equipo. Entonces el primer día de preproducción simplemente todos entraron a hacer su trabajo. Bueno, lo principal es el desglose. Yo siempre hago un desglose de producción, que es como el desglose macro general, que es lo mando a todas las áreas, y ya cada área a partir de ese desglosa todo.
¿no? Pero todos tenemos como la misma información para que nadie se equivoque de la escena, del número de escena, de qué cosa es, cómo está. Hay que ver flujos de caja, cómo vas a entregar el dinero, a quiénes, hay que ver toda la parte legal, contratos. Se tienen reuniones de mesa para hablar con director de foto, director de arte, el director, vestuario, los ensayos, pruebas de maquillaje, pruebas de cámara, un montón de cosas. Cuando estaba comenzando también, creo que mis pres de corto era un día y no ensayábamos nunca y llegábamos a la locación y practicábamos ahí y las productoras nos querían matar porque se nos iba absolutamente todo el día en grabar un plano nomás. Generalmente en cine independiente lo que me ha pasado es que tenemos el dinero para filmar y de ahí vemos qué hacer, porque también hay fondos de postproducción, ¿no? Entonces de ahí recién ves la post. Generalmente no tienes el dinero para pensar en la post. Pero sí piensas en distribución, por ejemplo, cuando se acaba el proyecto. No, en distribución lo pensamos después, cuando la película esté hecha, porque tú tienes que ver bien qué material tienes, qué producto tienes en las manos. Muchas veces es diferente al guión. Tiene mucho sentido. Y una vez que lo ves ya decides qué vas a hacer con él. Lo que pasa es que eso sí lo sabes, o sea, tú sí sabes cuando una película es más independiente o comercial, desde que entras, ¿no? O sea, yo creo que si alguna vez hago un proyecto comercial, sí tienes fecha de estreno y esas cosas. No, o sea, Tondero, cuando ellos hacen sus películas, ya tienen la fecha de estreno y todo, porque incluso los auspiciadores entran sabiendo cuándo se va a estrenar esa película, ¿no? Es diferente, las estrategias son diferentes. Y en cine independiente generalmente lo que hacemos es que vaya a festivales antes para que cuando llegue acá llegue con un poco de bulla. ¿Y tú tienes mapeado qué festivales son como, no sé, los puntos fijos de cuáles debería ir una película independiente? ¿O depende del proyecto también? Bueno, todo el mundo lo sabe en realidad, ¿no? Hay los festivales A, que son a los que todos queremos ir, que son los más conocidos: Cannes, Venecia, Berlín, San Sebastián, Toronto. Y hay otros A's también, pero que tal vez no son tan conocidos. Y de ahí ya vienen todos los demás. Pero es muy difícil entrar, es una lotería, porque no solamente depende de la calidad de tu película y cómo sea tu película, sino también depende de la competencia. Y tú no tienes idea cómo va a ser la competencia ese año. Si alguien que está comenzando a producir, ¿qué es lo que primero debería tomar en cuenta? Tienes que ser muy ordenado, muy ordenado, porque si no te puedes abrumar mucho. Tienes que ser muy empático. Tienes que saber ponerte en los zapatos de las otras personas, porque es la única manera que tú vas a poder buscar lo mejor para esas personas. Y tienes que ser bastante humilde. Por ejemplo, ¿no? De sonido yo no sé nada. Tengo que escuchar al sonidista, tengo que escuchar y saber qué necesita y por qué pide las cosas y eso. Y para eso tienes que ser humilde y tienes que saber que tú no eres la que sabe sobre todas las áreas. Para mí es muy importante ese orden, esa tranquilidad, ser una persona tranquila y hacer, y aventarte a hacer, arriesgarte a hacer cosas. No, sí, nos ha pasado muchísimo. O sea, por ejemplo, en Magallanes, nosotros escogimos un cerro en un cono y cuando fueron, tipo un miércoles, ¿no? Nosotros llamamos sábado, hubo una invasión. ¡Hala! Entonces ya no había cerro. Ese fue el segundo episodio de Del Guión al Render. Muchísimas gracias a Pinky por su tiempo. Recuerden que si quieren saber la historia completa de cómo Pinky se convirtió en productora y cómo una escena de la película Magallanes casi no se graba, pueden hacerlo escuchando el podcast que dejamos en el link de la descripción. No olviden suscribirse y darle click en la campanita. Eso fue todo por hoy. Yo soy Plas, que sus renders salgan sin falla y conmigo será hasta una próxima semana. Corte y queda.